Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Desde los estudios de la radio Democracia en la capital de la República, estamos transmitiendo hoy, 30 de marzo de 2017, último día de la campaña electoral en su segunda vuelta. Por eso tenemos como invitado a un personaje muy especial, un político de mucho respeto y nombre, el doctor Osvaldo Hurtado, expresidente constitucional de la República. Doctor Hurtado, gracias por estar con nosotros. Y desafortunadamente se termina hoy una campaña llena de basura, llena de contaminación, de suciedad. Hace apenas pocas horas, 2 días atrás, vimos a un candidato presidencial, Guillermo Lasso, siendo atacado por grupos de supuestos aficionados a la selección nacional en el Estadio Atahualpa, que no parece que han sido tales, ¿no? Ayer también se supo que el gobierno, a través de una oficina pública, ha comprado masivamente entradas a palco, que cuesta cada una $180, para regalarlas no se sabe a quién todavía, pero el señor de la misma empresa decía que el lugar donde se sentaron los señores que estaban con las bubucelas y que estaban cerca al candidato, ese era el sector donde vendieron las entradas. Pero ese solo es un capítulo nada más de esta campaña de 30 días que ha estado llena de todo, doctor Osvaldo Hurtado. Y esa es mi primera pregunta. ¿Qué le ha parecido a usted esta campaña de segunda vuelta? Bienvenido. Bueno, la campaña electoral del gobierno, ¿no?, de Glass y de Moreno, apenas ha sido una reedición de lo que ha sido el gobierno en los 10 años. ¿No le sorprende en absoluto a usted? No es nada nuevo. Yo diría que más bien la campaña resume, ¿no?, los abusos de poder, ¿no?, la corrupción, la deshonestidad, la violencia, el odio, la venganza, que han sido características del gobierno de Correa y de Correa. Porque si alguien se ha valido de la violencia diaria, ¿no?, violencia verbal, ¿no?, y violencia judicial, y violencia política, para atacar a sus adversarios, ha sido Correa. Ayer el presidente decía, rechazando los actos de violencia del Estadio Atahualpa, imagínese, decía de todas maneras que quien ha sembrado vientos es Guillermo Lasso, y el que siembra vientos cosecha tempestades, más o menos diciendo... Puede ser millonario, pero yo creo que no se lo puede decir que es un hombre descortés, malcriado, violento, grosero, como es Correa. Alguna vez dije que Correa era el primer malcriado de la República, por la forma como insultaba, como denigraba, como calumniaba a sus adversarios políticos. Y el acto de violencia de ayer, solo le faltó llevar una pancarta con la fotografía de Correa, o camisetas con la fotografía de Correa, porque fue la expresión física de la violencia verbal, del odio, del rencor de Correa predicado diariamente a lo largo de estos 10 años. Replicado por unos ciudadanos. Pero sin embargo el candidato oficialista es Lenín Moreno, y Lenín Moreno ha ido por el país diciendo que su plan es una misión ternura. Bueno, miren el acto de ternura de antes de ayer. Miren el acto de ternura. Es un acto de violencia. Moreno tiene una cara de buen ciudadano, sin serlo. ¿Por qué no es buen ciudadano don Lenín Moreno? Porque eso es lo que dice la gente que va a votar por él. Dicen que Moreno es distinto de Correa, que Correa es violento y que Moreno es pacífico, que Correa es autoritario y que Moreno es dialogal. Bueno, fue 6 años vicepresidente del presidente de la República que cometió los atropellos conocidos por todos, ¿no? Jamás protestó, jamás dijo que estaba en desacuerdo. Y hay que tener en cuenta que si Moreno llegara a ser elegido, va a tener este régimen dictatorial constituido por Correa. Los medios públicos que tanto han escandalizado en estos días van a seguir haciendo ese mismo trabajo, porque son sus mismos directores, sus mismos periodistas.
continuarán en la misma línea. Esa es la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué nos jugamos como país este 2 de abril? Porque se escuchan en campaña política que vamos camino, si gana Lenín Moreno, directo a ser igual o peor que Venezuela. Esta no es una elección cualquiera. No se está escogiendo entre Abdalá Bucaram y Rodrigo Borja, entre Sixto Durán y Jaime Nebot, entre León Febres Cordero y Borja, o entre Jaime Roldós y Sixto Durán. Hoy se está escogiendo entre la democracia y la dictadura, entre la corrupción y la honestidad, ¿no? Entre la violencia y la paz, ¿no? Entre las libertades y el totalitarismo, ¿no? Esta es una elección crucial. No es de un partido político u otro partido político. Tan no es así que a Lazo apoyan desde la extrema izquierda, representada por el Partido Comunista Marxista-Leninista, hasta la derecha. Con Lazo se ha producido un fenómeno que ocurrió hace casi 100 años en la Gloriosa, que llevó al poder a Velasco Ibarra contra el autoritarismo de Carlos Arroyo del Río, ¿no? Desde entonces, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, a principios de los años 40, hasta ahora no ha habido un dilema de esta naturaleza para el Ecuador. Por lo que yo pensaría que debería estar claro para la mayor parte de los electores. Moreno no puede ser distinto a Correa. Será igual a Correa, con sus formas, con cierta hipocresía, ¿no? Pero seguirá diciendo lo mismo, tanto por el régimen político-jurídico existente, cuanto por todas las autoridades que deja Correa nombradas. Tanto también porque durante toda su vida se ha acostumbrado a recibir órdenes. Durante 6 años, en realidad 10 años, las órdenes de Correa. Es decir, ¿usted cree que Rafael Correa seguirá siendo lo suficientemente influyente para que su mano se vea en el siguiente gobierno si es que gana Lenín Moreno? Examinemos los sucesos del estadio. ¿Usted cree que pudieron ser posibles sin la autorización de Correa? ¿Y yo? No. ¿Usted cree que eso concibió algún funcionario del gobierno de Correa? De media categoría, no. ¿Usted no cree? Es decir, la orden de comprar entradas por miles, porque se hablan de miles de entradas, claro, la dio alguien de arriba. Me dicen que cuesta $500,000 las entradas que compró. Ese es un acto ilícito, ilegal, eso es especulado. Por supuesto. ¿Usted cree que un funcionario del gobierno va a atreverse a hacer eso sin el visto bueno de Correa? El gran responsable de este acto terrorista del Estadio Olímpico es nada menos y nada más que el presidente de la República. He visto fotografías que circulan en los medios sociales, y usted, en las redes sociales, sí, y usted lo habrá visto, correcto, en la que aparecen estos delincuentes junto a Correa, junto a legisladores del gobierno, junto a ministros de este gobierno. ¿Con eso sería suficiente para que el reelecto Contralor 3 veces, el doctor Carlos Polis, ya esté trabajando, ¿no? Esté trabajando, porque ya la empresa que vende los boletos dijo que una empresa del gobierno, una empresa pública, oficina del Estado, fue la que compró masivamente. Pero es que una indagación penal. Pero el fiscal y el contralor son apenas pasasillas del presidente de la República. Son secretarios del presidente de la República. Son comisarios políticos del presidente de la República. Pero más que eso, el contralor no ha desvanecido la acusación de que recibió maletines con centenares de miles de dólares. Y el fiscal Chiriboga tampoco ha desvanecido esa acusación. Bueno, personas con esos antecedentes van a iniciar una acción administrativa o penal contra los funcionarios del gobierno que dieron esa orden. No, por lo que acabo de decir y por una razón adicional. Porque una vez que tomen el comienzo del hilo del ovillo, van a llegar a Correa, inevitablemente.
Por eso, ecuatorianos, hay que elegir a Lazo. Y claro, de ganar Lenín Moreno, esto continuará 4 años más. Este sistema, los personajes serán los mismos. Pero sin duda, pienso yo, ¿por qué ha de ser diferente? Mire la declaración de Moreno. ¿Ha dicho él que condena los hechos? ¿Ha pedido una investigación? ¿Ha reconocido a los asaltantes? Porque también deben haber estado vinculados con Moreno, ¿no? ¿Por qué no? Si han estado vinculados con el presidente Correa, ¿cómo no ha de estar con el vicepresidente Moreno? ¿Qué? No, lo que ha dicho él es que él está en contra de la violencia, que él está a favor de la paz, ¿no? Y del diálogo y de la altura con la que ha manejado, dice él, su campaña. Doctor, le pregunto, el domingo vamos a votar, este 2 de abril. ¿Qué garantías hay para que se respeten los resultados? Sobre todo considerando que también va a ser una elección aparentemente apretada y que a la final los porcentajes de diferencia van a ser pocos en relación a otras elecciones. ¿Hay garantías que efectivamente se van a respetar los resultados y no se va a querer manipular, no se va a querer retardar, como pasó ya en la primera vuelta, en que no se proclamaba la segunda porque el Consejo Nacional Electoral sencillamente no le dio la gana? No existe ninguna garantía, porque el Consejo Nacional Electoral no es un órgano plural. Es un órgano del gobierno constituido por miembros de Alianza País o simpatizantes de ese partido. No es un órgano independiente, no es un órgano confiable. Tampoco hay esa seguridad, porque es un órgano al que el presidente de la República, ese es el título que tiene Correa, le da órdenes. Le indica qué debe hacer y qué no debe hacer. De lo cual una muestra es que otro peculado que se ha convertido en esta campaña electoral, se ha cometido en esta campaña electoral, que son los medios públicos, dedicados a hacer propaganda del candidato del gobierno las 24 horas del día. El Contralor, el Consejo Nacional Electoral, no le han llamado la atención, no han iniciado las acciones correspondientes. Y a su vez hacer campaña sucia contra Lazo también, de paso. Además de la infame campaña sucia. Bien, ¿eso puede hacer el Consejo Electoral sin la connivencia de Moreno? Bueno, si gana Lazo, deberían investigar a Correa, a estos señores Alvarados, por el uso de los medios de comunicación, que son medios de comunicación de propiedad del Estado y como consecuencia de los contribuyentes, por el mal uso que se ha dado a dineros públicos, ¿no? Pero para todo eso es necesario que cambiemos de presidente, que cambiemos de gobierno y que tengamos un ciudadano decente, honrado, que cree en la democracia y cree en la libertad de la presidencia de la República. Doctor, si no hay las garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, entonces, ¿cómo sabremos que se habrá respetado la voluntad popular? ¿Habrá tal vez que confiar en el control de las Fuerzas Armadas, que también fueron cambiadas? Su cabeza, también el comandante del ejército, y el ejército es el que lleva además el operativo de seguridad, también fue relevado a media camino de la campaña y pusieron a un señor, otro general, que no sabemos cuáles son sus acciones, qué acciones dispondrá para este día domingo. Debemos confiar en el pueblo de Quito, que a lo largo de su historia ha defendido la libertad y que la defendió en la primera vuelta electoral, el derecho al sufragio libre, y solicitó al Consejo Nacional Electoral que respete el resultado. Debemos confiar en las Fuerzas Armadas, más allá de quienes sean hoy sus jefes, que pueden ser amigos o subordinados de Correa, ¿no? O mandaderos de Correa, ¿no? Yo creo que no son, pero imaginemos que lo sean. Las Fuerzas Armadas son una institución que está por sobre sus mandos. Ahí no hay caudillos. Y los mandos en las Fuerzas Armadas responden a lo que piensan los oficiales y a lo que piensan la tropa. Y yo no veo razón para que ellos piensen diferente de lo que piensa usted y pienso yo y piensan muchísimos ecuatorianos acerca de la necesidad de que tengamos un sufragio libre. Las Fuerzas Armadas es otro actor, entonces, en segundo lugar, ¿no? Y en tercer lugar, bueno,
tenemos que estar listos para implorar, solicitar, pedir a la comunidad internacional también que intervenga para defender la libertad del sufragio. ¿No le parece a usted, doctor? Justo hace pocos días lo vi interviniendo en CNN por hablar del tema de Venezuela, que como todos sabemos ya está en primera plana en la lista como primer punto de los temas que trata la OEA, por fin, bastante tarde la verdad, pero ya está en discusión, ya la OEA ha tomado la iniciativa, pero no veo que el caso de Ecuador tenga esa relevancia todavía a nivel internacional. No la tiene, no la tiene. Y no la tiene gracias al criticado dólar y a la criticada dolarización. Porque si no tuviéramos estos dos instrumentos monetarios cambiarios, Ecuador en este momento sería Venezuela. Porque Correa, en lugar de endeudarse, habría emitido moneda. Y la inflación. Y tendríamos una inflación y una devaluación, pues, que llegaría a cifras superiores a la crisis económica de fin de siglo, tan criticada por Correa. Entonces, y además, pues, lo que sucede en Venezuela ya es una atrocidad, ¿no? Porque no solo es una dictadura Venezuela, ¿no? Sino que es una dictadura corrupta y narcotraficante. Bueno, yo no me atrevería a llegar a ese punto. ¿Que es una dictadura corrupta la del Ecuador? Pues no tengo duda, ya existen evidencias. Pero llegar a calificar a la dictadura del Ecuador como dictadura de narcotraficantes, no. Los jefes de las Fuerzas Armadas del Ecuador no son traficantes de drogas como los jefes de las Fuerzas Armadas de Venezuela, para poner un ejemplo. Correcto. Doctor, ya sabemos lo que pasaría en el caso que gane Lenín Moreno, pero en el caso que gane Guillermo Lasso, que obviamente promueve el cambio, hay un problema. Está la Asamblea ya, la Asamblea con mayoría de Alianza País. ¿Se viene una pugna política en ese caso, doctor? Bueno, yo he venido opinando de que esta transición no es una transición de una democracia a otra democracia. Correcto. Es la transición de una democracia de una dictadura a una democracia. Y como consecuencia, este régimen no puede ser tratado como un régimen democrático, porque sus instituciones no lo son. ¿Cómo puede Lasso conservar a un contralor que no ha cumplido con la obligación moral de ponerse un polígrafo en sus brazos y en su cuerpo para saber si es verdad que recibió centenares de miles de dólares como sobornos? Ese contralor va a continuar en ejercicio de sus funciones durante el gobierno de Lasso. Parece inconcebible. Yo diría es imposible. Físicamente es imposible. ¿Por qué? Porque no podrá volver a su oficina. O de aceptar que el nuevo fiscal sea un ex asesor del presidente Correa. Pero no solo ex asesor. No solo eso. Porque una de las características de este régimen ha sido encumbrar a personas sin méritos, sin antecedentes morales, jurídicos, políticos, ¿no? Personas que más bien, por su propio esfuerzo, habrían llegado pues a un tercer, cuarto o quinto nivel de la administración pública. Bueno, Correa les ha puesto en el primero. Y al hacerlo, con toda la mala intención, ha conseguido tener ahí a funcionarios que responden a sus órdenes. Yo suelo comparar, y voy a repetirlo, compare usted al Contralor Poli con el Contralor Hugo Ordóñez de Espinosa de Roldós y Mío. El doctor Hugo Ordóñez, ¿se lo recuerda? Hoy es un anciano. Muere en la más, va a morir pronto, ¿no? La más absoluta modestia. Bueno, él era un ilustre jurista, constitucionalista, profesor universitario. Era una personalidad nacional. Compárelo con Poli. Y sobre todo cumplió con su papel. Me dicen que su trabajo anterior era vistaforador de aduanas, alguna cosa parecida a esa, ¿no? Eso me han dicho. Claro, y bueno, y estuvo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Doctor, la Asamblea. Le decía yo la Asamblea.
va a ser una piedra, y una piedra bastante grande en el zapato en el caso de un gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué tendría que hacer Guillermo Lasso? Hacer tal vez lo que hizo Correa, en este caso descabezar a 57 diputados en ese momento que le estorbaban, y reemplazarlos, relevarlos, convocar nuevas elecciones a asamblea. Una alternativa es llamar a una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente, la nueva, tomará en nombre del pueblo ecuatoriano las decisiones que correspondan. De plenos poderes. Una asamblea constituyente de plenos poderes. Pero siempre teniendo en cuenta que, a diferencia del régimen que echó abajo Correa, que era un régimen constitucional, y que como consecuencia Correa dio un golpe de Estado, hoy este régimen es un régimen dictatorial. Y los ecuatorianos queremos vivir bajo un gobierno democrático y no bajo el gobierno de una dictadura de Lasso. Pongamos este ejemplo, ¿no? Porque eso sería si Lasso no echa abajo este régimen dictatorial. Él se ha comprometido muy firmemente a restablecer la democracia y la libertad en el Ecuador, y para eso debemos luchar. Doctor, el último mensaje. Esta no es una elección normal, ya lo ha dicho. Los electores tenemos obviamente que decidir, pero hay esperanzas, hay una salida después de 10 años realmente de un régimen que ha terminado con la institucionalidad, con el Estado de Derecho. Hay salidas, nos va a costar eso sí salir, seguramente a todos los ecuatorianos también, pagar todos la fiesta que la gozaron solo unos pocos. Pero hay esperanzas. Yo pienso que sí. Lasso debe ganar y creo que ganará la elección. Pero lo importante es que la gane ampliamente, precisamente para dificultar el fraude. Porque una cosa es hacer un fraude de 500.000 de votos, claro, y otra hacer el fraude de 100, 500.000 o 10.000 votos, ¿no? De manera que espero que por las razones indicadas antes, pues tengamos un gobierno que ponga al país en marcha, en el orden económico, que avance en la recuperación de una política social, porque hoy tenemos un aumento exponencial de la pobreza como consecuencia de la crisis económica. Que abra el país al mundo exterior, que restablezca la democracia y la libertad, digo, y que tenga una política como es la política económica de Colombia, o de Perú, o de Chile, o de cualquier país moderno, ¿no? En lugar de esta antigualla del socialismo del siglo XXI, que solo Chávez, ¿no?, Maduro o Correa y otros que se le parecen creen en él. Muy bien, doctor. Gracias por su mensaje, gracias por su presencia en nuestro programa. Hoy acaba la campaña electoral de segunda vuelta y ya lo dijimos, estamos a pocas horas, a pocos días de acudir a las urnas. La próxima semana volveremos con nuevos programas y ya comentando los resultados, comentando el escenario que nos va a tocar vivir en los próximos 4 años. Y mi deseo personal, también lo ha dicho el doctor Hurtado, deseo de él también, que tengamos un país de libertades, un país con un régimen de derecho, un país con instituciones sólidas y un país con independencia de poderes, un país ordenado, un país normal hasta cierto punto. Así que gracias a ustedes, amigos, por su atención a este programa. Nos veremos la siguiente semana. Hasta entonces.